a lo que es el cálculo de prestaciones laborales, lo vamos a hacer tipo taller. Esto quiere decir que vamos a dar los conceptos, vamos a señalar las leyes, los códigos, y luego nos vamos a ir al Excel, y déjenme entonces al Excel, y vamos a estar cambiando pantalla para hacer los cálculos. Es importante también decirles a todos ustedes que nos vamos a basar en los cálculos, en lo que dice el Código de Trabajo, en las leyes, las normas que salieron, en lo que fue este tiempo de COVID, la ley 157, y el decreto que también salió reciente, en donde ya pues volvemos o se retorna nuevamente a nuestras áreas de labores. Voy a pasar un poquito las pantallas. La ley 57, que ya prácticamente llegó a su feliz término. Y voy a cambiar un poquito la presentación, creo que ahí están viendo todavía, en donde la ley 57 lo que hizo hacer una protección al trabajo. Ahí ven la pantalla, me avisan, por favor. Me pasa que tuve que bajar sí la se ve, licenciada. Puede compartirla Gracias. completa. Vale. Entonces, gracias. En donde la ley 57 lo que hizo fue proteger al trabajador durante todo este tiempo de COVID. Así que lo que vamos a hacer son cálculos aplicando las normas de COVID y los cálculos normales. O sea que usted se va a llevar hoy cómo calcular de las dos maneras. Pero vamos a tratar de calcular de forma COVID. Inmediatamente le decimos cómo debe hacerlo en forma normal. Así que bueno, vamos entonces ahora sí en esta pantalla que estamos y vamos a esta presentación. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer los cálculos de trabajo? Cuando vamos a hacer estos cálculos de los contratos de trabajo, debemos tomar en cuenta siempre el tipo de contrato. Y el tipo de contrato es un contrato definido. El contrato definido debe de llevar el cálculo de vacaciones y 13º mes. Ese es el cálculo que debe llevar el contrato por tiempo definido. Cuando vamos a hacer una liquidación por contrato indefinido, esta debe llevar el cálculo de vacaciones de 13º mes y de prima de antigüedad y de indemnización en caso que aplique la indemnización. Entonces, ese es un punto importante que hay que tener, los dos tipos de contrato, contrato definido y contrato indefinido, y que cada uno va a pagar una liquidación o una prestación diferente a lo que hemos mencionado. Tenemos también que en el contrato indefinido se aplique el preaviso, en caso que aplique el preaviso según el artículo 212, que es para personas pues, que no tengan menos de 2 años en la empresa. Entonces, hay que también hacer un cálculo de preaviso. Hay que tomar en cuenta cuáles van a ser los derechos adquiridos por los trabajadores y cuáles derechos no se negocian. Eso es sumamente también importante. Entonces, los derechos adquiridos que se tienen que pagar en una liquidación y que no se negocia son las vacaciones, el 13º mes y la prima de antigüedad se aplica. Entonces, estos son los derechos adquiridos que tiene todo trabajador en el momento en que termina una relación laboral, la cual no se negocia. Esto no se negocia. ¿Y cuál es la prestación que sí se puede negociar? La única prestación que se puede negociar es la indemnización. Entonces, si ustedes han visto, he tocado 4 elementos. Vacaciones, 13º mes, prima de antigüedad, indemnización
que es lo que ahora vamos a calcular en forma, en cada paso para que ustedes se lleven los cálculos. La liquidación se va a pagar también de acuerdo a la causa de la terminación de la relación de trabajo. Esto es importante también cuando a veces hay personas que dicen, ¿sabes qué? Quiero renunciar o me liquidaron, hazme mis cálculos. Las personas piensan que eso es fácil hacerlo, pero si no te dan toda la información, todo el historial de todos los salarios que esa persona recibió, no se puede hacer un cálculo certero del mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando a veces llegan personas que en verdad te piden que le hagas ese favor, pero tienes que estar bien claro cuáles son todos los elementos que debes de tener en cuenta para poder hacer esas liquidaciones. Entonces, las liquidaciones se van a pagar de acuerdo a esa terminación de la relación de trabajo y vamos a ver qué tenemos que pagar cuando es un contrato indefinido. Cuando es un contrato indefinido, las causas de terminación puede ser una renuncia voluntaria y las prestaciones a pagar son vacaciones, 13º mes, prima de antigüedad, y el trabajador debe notificar con 15 días de anticipación a la empresa que va a renunciar o a dejar de trabajar. Entonces, estas son las prestaciones que debe pagar un contrato con tiempo indefinido. Tenemos la renuncia, la causa de terminación cuando la renuncia es justificada. Y en Panamá es aquella cuando se da el trabajador, da por terminada toda esta relación de trabajo con derecho a recibir un equivalente o una indemnización porque considera que él tiene que renunciar a su trabajo porque obligatoriamente las condiciones de trabajo o le está afectando su salud, por ejemplo, tiene que ir a una renuncia justificada. Entonces las prestaciones a pagar son vacaciones, 13º mes, la prima de antigüedad, la indemnización, y aquí la indemnización es discutible porque el empleado tiene que presentar pruebas, tiene que hacer las demandas para poder entonces cobrar por lo menos esa indemnización. Tenemos también cuando hay un despido injustificado. Y en el despido injustificado las prestaciones a pagar son vacaciones, 13º mes, la prima de antigüedad, la indemnización, el preaviso que debe dar el trabajador, en ese momento. Es muy importante también saber que cuando es un despido justificado, el artículo 213 nos indica cuáles son las causales. Una de las causales es por motivo disciplinario, la naturaleza no imputable y por naturalezas económicas. Y eso pues hay que tomarlo muy en cuenta. Déjenme poner una parte por aquí, voy a bajar algo por aquí que no me deja ver bien, ya lo hice, disculpen. Y tenemos que la naturaleza no imputable, muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué es esto de naturaleza no imputable? Ejemplo, es cuando a un trabajador lo han sentenciado a prisión, ha tenido una invalidez, una incapacidad física o mental, se ha excedido por un año en permisos por enfermedad. Esto se considera lo que es naturaleza no imputable. Y la parte pues económica es cuando ya la empresa tiene problemas económicos. Entonces, esas son causas de liquidación por despidos injustificados. No sé qué le pasa hoy acá a mi computadora. Y disculpen, tenemos entonces prestaciones a pagar. ¿Qué prestaciones vamos a pagar aquí? Vacaciones, 13º mes y prima de antigüedad. Tenemos que, dentro de las siguientes causas, también tenemos el mutuo acuerdo.
Esto lo vinimos escuchando muchísimo en la pandemia y tanto fue así que el Ministerio de Trabajo hizo y recalcó muchísimo y protegió lo que es el mutuo acuerdo y es una de las formas en que se puede terminar la relación de trabajo ante un acuerdo suscrito entre el empleador y el trabajador. Y esto está contemplado en el artículo 210 del Código de Trabajo y el trabajador, el empleado, perdón, tiene 2 días para revisar, analizar y poder determinar si firma o no y está de acuerdo con él mismo. Las prestaciones a pagar en un mutuo acuerdo son los salarios, las vacaciones, el 13º mes, la prima de antigüedad, la indemnización, que es lo que se negocia en el mutuo acuerdo. Y bien, ahora ya no vamos entonces ahora, en cierta forma, vamos a ir ya entrando a esta parte del taller, pero antes de entrar a la parte del taller, es muy importante decirle que para hacer los cálculos vamos a tomar en cuenta el cálculo del tiempo servido. Y el cálculo del tiempo servido, muchas empresas o muchas personas o muchos profesionales no lo aplican como lo hace el Mitrader, porque el Mitrader hace el cálculo de liquidaciones y revisiones de liquidaciones tomando en cuenta el tiempo servido. Y se lo vamos a explicar y vamos a dar un ejemplo. Vamos a determinar cómo se determina el mismo. Y aquí le ponemos un ejemplo. Luz Helena Tavares inició labores el 1 de noviembre del 2005 y renuncia el 30 de junio del 2020. Le pudiese yo preguntar a ustedes, bueno, ¿qué tiempo tiene Luz Helena Tavares de tiempo servido o de tiempo trabajado en la empresa? Entonces, en el momento en que ella ha presentado la renuncia. Es muy importante hacer esta tablita que le estoy presentando aquí, en la columna de día, mes, año, con fecha término y fecha de inicio. Siempre vamos a poner la fecha de término de primero y la fecha de inicio al final. Entonces, ella terminó de trabajar el 30 de junio del 2020. Déjenme activar por aquí mi puntero láser. Ahora sí. Ella dejó de trabajar el 30 de junio de 2020. Y su fecha que entró a la empresa, aquí le puse signo negativo, pero es para indicar que vamos a hacer una resta. Ella deja de trabajar el 1 de noviembre del 2005. Y hacemos la resta, ¿sí? De izquierda a derecha. Entonces, 30 días menos 1 me va a dar a 29 días. 6 meses, que es junio, menos 11 meses, que va a ser noviembre, no lo puedo restar. Lo que tengo que pedirle al año, por lo menos que me dé un año, o sea, 12 meses. Entonces, el 2020 me va a prestar 12 meses y por lo tanto voy a tener, como ella está terminando en junio, más los 12 meses se convierten en 18 meses. 18 meses menos los 11 son 7 meses. Y me queda 2019 menos el 2005, porque recuerde que el 2020 le prestó 12 meses, le prestó un año a los meses y lo tenemos que convertir, me va a quedar en 14 años, 7 meses, 29 días que trabajó Luz Helena Tavares. Y esto es importante porque muchas veces se les deja de calcular días a un trabajador y prácticamente lo que hacen muchas personas es decir, bueno, tiene 14 años, 7 meses y no le calculó los 29 días. Esto hay que llevarlo a una constante para poder determinar el tiempo servido. Entonces tenemos que los 29 días lo vamos a dividir entre 360 días, que es el año comercial, y esto me va a dar a 0.0805.
Los meses lo voy a dividir entre 7 meses que tiene de trabajar entre los 12 meses del año y me va a dar a 0.5833 meses. Y los 14 años. Entonces, hago la suma y el tiempo servido es 14 meses, ¿sí? .6638. Ese es el tiempo servido y ese es con el que vamos a hacer los cálculos, sobre todo de prima de antigüedad y de la indemnización que lo vamos a utilizar. Entonces, este es el tiempo servido que vamos a utilizar para hacer los cálculos. Vamos entonces a hablar un poco de las vacaciones y una vez que terminamos vacaciones vamos a hacer los cálculos de vacaciones. Bien, las vacaciones y lo vamos a hacer un poco rapidito aquí y vamos llevando el tiempo. Las vacaciones se fundamentan desde el artículo 52 al 60 del Código de Trabajo. Nos dice que, ¿verdad?, es un derecho remunerado o un descanso anual remunerado de todo trabajador. La duración de la remuneración de estas vacaciones pueden ser también en salario en especie, alimentación, vestido, y el equivalente es un 20% del salario. Cuando el empleado está hospitalizado, el empleado puede llamar a la empresa porque está de vacaciones, poder notificar que está hospitalizado y que va a suspender sus vacaciones y que va a acogerse a su licencia de enfermedad, es decir, a los 18 días que tiene derecho. El trabajador es el único que decide, en el caso de hospitalización, si suspende o no sus vacaciones. Por lo general, las vacaciones se deben fraccionar en 2 partes, en mínimo de 15 días, pero la realidad resulta ser que en muchas empresas se toman las vacaciones, dame una semana, dame 3 días, dame tantos días, y no se cumple. Es como una prestación que se infringe mucho. Y si hay un cambio de fecha también dentro de las vacaciones en que el trabajador adquirió su derecho, la empresa no le puede suspender sus vacaciones o cambiarle la fecha si no le notifica por lo menos 2 meses con anticipación y ambas partes deben de estar de acuerdo. Cuando laboran 2 miembros de una familia, pueden tomar sus vacaciones en el mismo mes. Y también aquí vemos que en muchas empresas se dice, no, es que son familia y no pueden trabajar. Aquí no pueden trabajar la familia. Entonces, la realidad es que el Código de Trabajo no dice en ninguna parte que los miembros de la familia no pueden trabajar en una misma empresa. También, pues, las vacaciones se acumulan 2 periodos y el empleador no puede hacer notificaciones al empleado cuando éste goza de vacaciones, ni aun así cuando éste diga que, bueno, sabes que te tocó un aumento, ven a buscar te vamos a dar una bonificación, ni siquiera. Y vemos que también en las vacaciones todo el mundo llama a ese empleado de vacaciones para preguntarle dónde dejó este documento, si puedes venir a explicarme tal o cual cosa, y tiene una serie de interrupción. Entonces, si ustedes han visto, esta es una prestación que muchísimo, tanto empleador como hasta el empleado, incumplen según lo que es el código. Entonces, vamos a ir a calcular ahora las vacaciones en nuestro taller. Bien. ¿Ven la pantalla? ¿Ven el Excel? Ahorita mismo no se ve el Excel, licenciada, vemos el PowerPoint. Ok, vale, entonces dejo de compartir acá y me voy nuevamente. Y muchas gracias. ¿Ahora lo ven? ¿Ven el Excel? Ahora sí. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a calcular las vacaciones. Vamos a hacer cálculo de vacaciones con contrato suspendido con lo que hemos conversado. Y ya sabemos
que para hacer el cálculo de las vacaciones debemos de tomar, déjenme ver si aquí, debemos de tomar 11 meses. 11 meses es la base para calcular las vacaciones. Tenemos que tener en cuenta la jornada mensual de días de trabajo. Este trabajador trabaja 26 días. Eso indica que trabaja de lunes a sábado. Le hemos puesto una jornada de 48 horas. Hay que tomar en cuenta sus salarios, sus comisiones, sus horas extra, sus bonificaciones y determinar el total de salario devengado en los diferentes meses. Entonces hacemos una suma total y los 11 meses aquí, como es jornada suspendida, ustedes ven que no tiene salario, está en cero. ¿Ok? Está en cero. Hay que determinarle entonces su total de salario que devengó, porque a este empleado se le suspendió desde abril, desde abril en ese momento. Así que él tiene un salario acumulado para sus vacaciones de 9,400. ¿Qué tenemos que hacer primero? Vamos a determinar el monto del pago. En el paso número 1 vamos a tomar el total de salario devengado y lo vamos a dividir entre los 11 meses, que es la base para hacer el cálculo de las vacaciones, y se va a tener el pago de vacaciones. Entonces en este caso tengo los $9,400 que vino devengando. Lo voy a dividir entre 11 y me va a dar 854 balboas. Como es jornada suspendida, no va a aplicar el promedio de los últimos 6 meses de salarios para promediar entre el promedio de los últimos 6 meses y el último mes, cuál es el más favorable para el trabajador. Y aquí aprovecho entonces para decirle que si este trabajador hubiese trabajado en estos meses suspendido, entre abril, mayo, junio y julio, la ley me dice que debo de promediarle los últimos 6 meses de salario. O sea, desde febrero a julio se debe dividir entre 6 si hubiese trabajado todos esos meses. Y si pongamos que entre el promedio hubiese salido $1,400, ese hubiese sido el pago de sus vacaciones. Como es jornada suspendida, tomamos el promedio de lo que ha dado, lo vamos a dividir entre 11 meses y él va a tener un salario de 854,55 y no se hace el promedio. ¿Cómo vamos a determinar a este trabajador, por lo menos, sus tiempos de vacaciones? Porque sería muy injusto también que si estuvo suspendido, le vamos a pagar sus vacaciones proporcionales, pero también va a tener sus días proporcionales de vacaciones. Y es muy importante la columna que les señalaba aquí, la jornada mensual de días. Esta jornada mensual de días, él trabajó 182 días en ese periodo para determinar sus vacaciones, y lo que vamos a determinar cuántos días efectivos de vacaciones le corresponden. Y vamos a tomar los días laborados entre la constante de los 11 meses y me va a dar los días de vacaciones a tomar. Y este empleado tiene para tomar 17 días efectivos de vacaciones.
Estos 17 días efectivos de vacaciones lo vamos a ver en este calendario que le puse aquí. Y él comienza a tomar sus 17 días efectivos de vacaciones a partir del día 1 de agosto. Del día 1 al día 20, todo lo que está señalado en 20, tenemos 17 días efectivos de vacaciones. Y si queremos saber cuántos son los días calendarios de vacaciones, pues él tiene su domingo libre, entonces tiene 20 días calendario de vacaciones. Son estos días que están aquí, el domingo 2, 8 y 16. ¿Por qué hago un énfasis en días efectivos de vacaciones y en días calendarios de vacaciones? Porque muchas veces hay empleados que dicen, quiero que me des una semana de vacaciones, pero que me la des de lunes o quiero tomar 5 días de vacaciones, quiero que me des una semana de vacaciones, que me des de lunes a sábado. El domingo no me lo cuentes, o dame 12 días de vacaciones, pero no me cuentes 12 días de vacaciones, entonces comienzan a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y dices, bueno, yo entro el 14 a trabajar y no están contando estos días que le corresponde, que son sus días calendarios de vacaciones. Entonces hay que tomar muy en cuenta los días efectivos de vacaciones y los días calendarios de vacaciones. ¿Cómo podemos determinar cuánto vale cada día de vacaciones? En este caso, tomo el total de salarios devengados, tomo el total de días trabajados, que son 182 días, y voy a tener que cada día de vacaciones tiene un valor de 51,62. ¿Cómo lo compruebo? Tomo los días de vacaciones que corresponden a cada valor, o sea, 17 días de vacaciones por cada día de valor de vacaciones, que son 51,65, me va a dar los 854,55 de pago de vacaciones. Entonces, de esta forma queda explicado de forma de taller el cálculo de vacaciones de una forma, lo que debo contemplar para vacaciones normales y lo que debo contemplar para vacaciones suspendidas. Vamos a ver vacaciones con jornada reducida. Y aquí sí hay un cambio para el cálculo. Tenemos que, vamos a utilizar el mismo ejemplo. Los mismos montos. Lo único que en vez de suspensión en esto que está sombreado en amarillo, va a ser jornada reducida. Entonces, esta persona trabajó medio tiempo en abril, mayo, junio, julio, y sus 11 meses, el total de salario devengado, suma 11,850. Y aquí entonces vamos a hacerle sus cálculos de vacaciones, como lo explicamos anteriormente. Voy a tomar mi salario devengado, lo divido entre los 11 meses, y él va a tener vacaciones por 1,077,27, y aquí igual, como es vacaciones de jornada reducida, no se le aplica el salario promedio para los 6 meses, para determinar cuál es el más favorable, sino no se aplica tampoco aquí. En el paso siguiente, para determinar los días de vacaciones, esta persona tiene en días de vacaciones 286 días. ¿Y por qué tiene 286 días? Porque nuestro código de trabajo en el artículo 53, aquí el que está resaltado en celestito, nos dice que el derecho de vacaciones existe, aunque el contrato no exija trabajar
todas las horas de las jornadas ordinarias o todos los días de la semana. Entonces se le toma su jornada o sus días, perdón, de trabajo normal, completo, aunque haya tenido jornada reducida. Entonces, esa es la diferencia entre la suspensión y la reducción para las vacaciones. Así que aquí tomamos los 286 y vamos a determinar los días que les corresponden de trabajo y lo dividimos entre los 11 meses que es la constante y nos va a decir que tiene 26 días de vacaciones. O sea que esta persona tiene 26 días efectivos de vacaciones, o sea que tiene su mes completo de calendario. En calendario. Determinamos igual cuántos días vale cada día de vacaciones, tomamos los 11.850 como total de devengado, tomamos los totales de día trabajado que son 286 y tenemos que sus días de vacaciones corresponden a 41 cada día, 41,43. Hacemos la comprobación en el paso 4 y vamos a determinar que 26 días de vacaciones lo multiplicamos por 41,43 y va a dar 1077,18, que es lo que le calculamos en el primer paso. Esto es el cálculo de vacaciones. Vamos ahorita entonces al paso del 13º mes, que es un poco más sencillo. El 13º mes, déjenme compartir, tenemos, vamos a dejar de compartir, no, voy a dejarla allí. El 13º mes está en el decreto 221 de noviembre de 1971, también está en el decreto 19, en el decreto número 19 de septiembre de 1973, y el 13º mes se paga en 3 partidas. La primera partida es el 15 de abril, la segunda partida se paga el 15 de agosto y la tercera partida se paga el 15 de diciembre. Cada pago del 13º mes debe calcularse sobre el promedio de los salarios percibidos por el trabajador durante el periodo que corresponda a cada partida. Así que entonces podemos determinar y vamos a hacer los cálculos en el Excel. Bien. Vamos a hacer el cálculo del 13º mes para un contrato suspendidos y vamos a tomar pues que se suspendió en este empleado estaba suspendido de agosto, a septiembre. Por lo tanto, no tiene salarios devengados en esos periodos. Este trabajador se reintegra o lo reintegran en octubre y noviembre. Trabajó el mes de octubre completo, trabajó el mes de noviembre completo y su primera quincena de diciembre pues también la trabajó completa. Por lo tanto, él tiene un total de salarios devengados promedio aquí de 3.225. Tomamos el total de salario, lo podemos dividir entre 12, que es la constante que podemos utilizar para determinar el 13º mes, y va a tener un 13º mes de 268,75. Podemos determinar la constante para el 13º mes. Muchas veces las personas se preguntan, bueno, ¿y de dónde sale ese 8.3333%? Sale de tomar, ¿sí?, 1/12, ¿sí? Un mes de salario entre 12 multiplicado por 100. Entonces vamos a tener esa constante y podemos tomar entonces el total de salario multiplicado por 8.3333, igual me va a dar 268,75. O sea que por las dos vías, como a usted le resulte más fácil, ya sea por el porcentaje de 8.33% o dividirlo por 12, puede calcular el 13º mes.
Para el 13º mes de jornada reducida, igual vamos a aplicar el mismo principio, los mismos conceptos, ¿sí? Y el mismo principio entre jornada reducida, pues estos tenemos que esta persona trabajó jornada reducida y del 16 al 31 de agosto tiene salario de 635 balboas, 635 balboas nuevamente para septiembre, octubre tiene 1.270, noviembre 1.270, y del 1 al 15 de diciembre, la primera quincena, tiene 685, lo que va a tener un salario acumulado de 4.495 para el cálculo del 13º mes. Entonces lo multiplicamos por 8.3333 o lo dividimos entre 12 y vamos a tener entre ambos cálculos que le toca de 13º mes 374.58. Es importante también decirle que el 13º mes para el cálculo del Seguro Social es a 7.25%. El porcentaje del Seguro Social varía y es más bajo que cuando lo aplicamos a salario normal. Esto es en este tema de lo que es el 13º mes. Voy a ahora compartir pantalla, voy a hacer un stop aquí y nos vamos a ir ahora a hablar un poco de la prima de antigüedad. La prima de antigüedad, conforme lo establece el artículo 224 del Código de Trabajo, a la terminación de todo contrato por tiempo indefinido. Miren que es la prima de antigüedad a la terminación de todo contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa de terminación, el trabajador tendrá derecho a recibir de su empleador una prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año laborado, desde el inicio de la relación de trabajo. En el evento en que algún año de servicio no se cumpliera entero, desde el inicio de la fecha de la relación o los años subsiguientes, tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente. Es decir, que el trabajador tiene derecho a una semana de salario por cada año trabajado. Ese es el cálculo o lo que tenemos que tomar en base para el cálculo de la prima de antigüedad, que lo que quiere decir que vamos a tomar una semana por 52 semanas que corresponden al año laboral. Eso nos va a dar a 0.0192307, que multiplicamos por 100 y es lo que tenemos y que la gente calcula por 1.923% la prima de antigüedad. Así que ya por lo menos allí está como también sale el 1.923%. Entonces vamos, déjeme explicarle la indemnización porque ya sí también me quedo entonces en el Excel. La indemnización está en el artículo 225 del Código de Trabajo y sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo anterior, o sea, de la prima de antigüedad, si se tratase de contrato por tiempo indefinido, cuya terminación fuese por despido injustificado o sin la autorización previa necesaria, el trabajador que opte por la indemnización cuando el juzgador haya resuelto el pago de esta, tendrá derecho a recibir de su empleador una indemnización conforme a la escala correspondiente. El artículo 25 nos dice que la indemnización será equivalente a 3.4 semanas de cada año laborado en los 10 primeros años. Y cada año posterior a los 10 años será indemnizado con el equivalente de una semana por cada año. Eso lo vamos a ver ahorita y lo van a ver en el Excel y creo que lo van a entender de una manera bien sencilla.
existen pues unas diferentes escalas de indemnización que en realidad pues se aplicará según la forma y los tiempos en que el trabajador pues tenga su antigüedad. Bien. Vamos entonces a calcular prima de antigüedad. Bien, ahí tenemos entonces que vamos a calcular la prima de antigüedad y vamos a hacer dos cálculos. Y también vamos a hacer los cálculos como si debemos calcular una prima de antigüedad sin suspensión, sin reducción de jornada. Voy a tomar un poquito de agua, permiso. Bien. Aquí, en donde es muy importante para la prima de antigüedad y la indemnización, hacer el cálculo del tiempo servido, que fue lo que le expliqué al inicio prácticamente de nuestra charla. La prima de antigüedad hay que tomar en cuenta dos situaciones. Cuando el empleado tiene más de 5 años y cuando el empleado tiene menos de 5 años. Los cálculos varían. Y es importante saber qué tiempo ha trabajado esta persona. Entonces, esta persona ha trabajado 15 años, 6 meses, 26 días. Y ya con todo lo que le expliqué anteriormente, bueno, su constante del tiempo servido va a ser 15.5722 para el cálculo. Tenemos que tomar en cuenta que esta persona tiene más de 5 años. Hay que basarse en el artículo 224 y 26 del Código de Trabajo, que allí le dejo las referencias. Tenemos que esta persona tiene aquí sus 5 años de salario y tiene un total de salario acumulado de 74.407. Durante sus últimos 5 años, tiene salarios devengados por 74.407. Es importante también decirle que cuando se hace la prima de antigüedad hay que hacer el salario promedio. En este caso, recuerden que estamos haciendo un cálculo de prima de antigüedad para un colaborador que tiene contrato suspendido, o sea que durante estos meses no devengó. Pero el salario promedio lo vamos a determinar en el último mes antes de la suspensión, que son los meses que están subrayados o resaltados en verde. Sobre esos 6 últimos meses antes de la suspensión es que se va a hacer el cálculo de su salario promedio. Y tenemos que su salario promedio, aquí, que son estos que están aquí resaltados en la fórmula, es lo que vamos a tomar y es lo que tenemos como 7.635, lo dividimos entre 6 y el salario promedio es 1.272,50. Él devengó en su último salario al 30 de marzo 1.270. Entre el último salario devengado y el promedio, tenemos que el más favorable va a ser el salario promedio, que es 1.272,50, que es lo que calculamos allí.
Con ese salario promedio, comenzamos entonces a hacer el cálculo de lo que es su prima de antigüedad. Tomo el salario favorable entre el número de semana por mes. Mire que aquí es muy importante el número de semana por mes y es el número de semana laboral, que es el 4.33%. ¿Cómo sale ese 4.33%? Recuerden que les mencioné que el año laboral tiene 52 semanas y lo vamos a dividir entre 12, nos va a dar 4.3333. Esas son las semanas laborales. Hay personas que han hecho cálculos en que el número de semanas por mes es 4.0. Y ya con eso están haciendo los cálculos en contra de la empresa porque se le está pagando de más al trabajador. Entonces, 4.33 la constante. Y tenemos que su salario promedio es de 293,66. Calculamos entonces la prima de antigüedad para ese trabajador con más de 5 años. Recuerden que es lo que estamos calculando con más de 5 años. Una vez que hemos determinado, tomo mi salario promedio semanal, lo multiplico por el tiempo servido, que recuerden que es muy importante y se lo mencioné, es 15 años, punto 5722, y su prima de antigüedad va a ser por 4.572.94. Este es el proceso que hay que hacer para contrato suspendido. Si no hubiese suspensión, ¿cómo se calcularía la prima de antigüedad? Bueno, lo tenemos aquí calculado en un rengloncito en celeste. Si no hubiese reducción de jornada, determinaríamos el número de semanas de los últimos 5 años. Y tenemos que serían 52 semanas, que es el año, recuerden, la semana del año laboral, por 5 años vamos a tener 260 semanas. Tenemos entonces que el total de salario devengado o ganado por ese trabajador era de 74.407. Lo vamos a dividir entre las 200 semanas y va a tener 286,18 de salario promedio semanal. Ese salario, ese valor por semana, 268,18, lo vamos a multiplicar por el tiempo servido, que son 15 años, punto 5722, y va a tener una prima de 4.456,47. Eso es un cálculo, la forma de calcularlo si no hubiese suspensión. ¿Ok? Bien, vamos entonces ahorita a calcular una prima de antigüedad con reducción de jornada, pero tomando en cuenta que el empleado tiene menos de 5 años de trabajo. Y aquí el procedimiento y el cálculo es un poco diferente y entonces también le voy a hacer esa observación para que vean la importancia de conocer cómo se calcula la prima para trabajadores que tienen más de 5 años y para trabajadores que tienen menos de 5 años. Bien, entonces este tiene 3 años, 7 meses, 29 días, este trabajador. Y sacamos pues toda la información del tiempo servido, que es 3. Esperen un momentito y disculpe. Es 3.66
36.39 como tiempo servido. Bien, aquí tenemos entonces una reducción de jornada, lo que está resaltado en amarillo. Tenemos resaltado en gris los últimos 6 meses a los cuales vamos a calcular el salario promedio. En este caso, este trabajador tiene salarios devengado por esos 3 años y tantos, 3 años, punto 66.39, 51.935 en salario, como total de salario. Hacemos el mismo procedimiento, determinamos cuánto es su salario promedio y el último mes para determinar cuál es el más favorable y determinamos, igual el mismo caso, que el favorable es 1.272,50. Recuerden que los 7.635 van a salir de los últimos 6 meses. Igual en jornada reducida voy a tomar el último mes para hacer el promedio cuando trabajó normal y no tomo en cuenta lo de la suspensión o de la reducción. Tenemos entonces el cálculo del salario promedio semanal. Recuerden que tomo el salario favorable, 1.272,50. Lo voy a dividir entre la semana, 4.33, y tengo mi cálculo promedio de semana de salario de 293. El cálculo de la prima de antigüedad, tomando en cuenta que es una reducción de jornada, nos dice que debemos tomar el salario promedio y multiplicarlo por 3.6639, que es el tiempo servido, y la prima de antigüedad para este empleado es de 1.075,94. ¿Cómo se haría si fuese normal y no hubiese esta reducción de jornada? Hacemos el mismo procedimiento y es más sencillo que el cálculo que acabamos anteriormente de hacer. Tomamos, si no hubiese suspensión, si todo fuese normal, tomamos sus salarios que ha generado, ha devengado durante esos 3 años, punto 6639, y lo multiplicamos por el 1.923%, que es el porcentaje de prima de antigüedad, y este trabajador pues devengaría 998 balboas con 71. Este sería el tiempo y sería muy fácil así calcular. ¿Qué hacen tal vez algunos por desconocimientos, algunas personas que trabajan en planilla? Es que tanto el que tiene una prima de antigüedad y es un empleado con más de 5 años, le aplican un cálculo del 19.23, que no es lo correcto. Se le está dejando de calcular mucho dinero a la persona. La diferencia es que para los empleados de más de 5 años, en prima de antigüedad, se le tiene que calcular su salario devengado, dividirlo entre las 260 semanas, determinar el valor y ese valor por semana multiplicarlo por el tiempo servido y le va a dar la prima de antigüedad. Para aquellos que tengan menos de 5 años, se toma su salario devengado en ese periodo, se multiplica por el 19.23% y se paga la prima de antigüedad. Eso hay que tenerlo con mucha lupa, con mucho cuidado, aquellos que trabajan en planilla, para hacer los cálculos adecuados de lo que es la prima de antigüedad. Bien, vamos entonces a pasar con el tema de indemnización. Un poco, vamos a igual
hacer una indemnización con cálculo de menos de 10 años. Un cálculo de indemnización para personas de menos de 10 años y en este caso tenemos fecha, términos, inicio de labores. Esta persona ha trabajado 7 años, 6 meses, 16 días. Por lo que va a tener un tiempo servido de 7.5444. Vamos a hacer los cálculos de indemnización para personas con contrato suspendido. Y ustedes saben que suspendido no lleva nada porque no ha generado pago alguno. Vamos a tomar para este cálculo y determinar los promedios desde el último mes, contar los 6 últimos meses, el mes antes o posterior a la suspensión. Tenemos que, en este caso, igual tiene 75.037 de salario acumulado. Esos son los total de salario acumulado durante los últimos 5 años. Siempre la base de hacer los cálculos, en este caso, tanto de la indemnización, es tomar siempre como base los últimos 5 años. Entonces, tomamos los últimos 6 meses promedio, igual como hicimos con la indemnización, los últimos 6 meses, le vamos a dividir los 6 meses para determinar cuál es el salario promedio. Estamos tomando los mismos números. Entonces, el salario promedio más favorable me da el promedio y es 1.272,50. Sobre el más favorable es que comenzamos entonces a hacer los cálculos. Tomamos salario favorable, 1.272. Vamos a determinar el salario promedio semanal. Recuerden que hay que dividirlo entre 4.3333 semanas, que recuerden que es tomar las 52 semanas que tiene el año y la divide entre 12. Vamos a hacer el cálculo de la indemnización. Hacemos el cálculo de la indemnización para tiempo servido. Vamos a tomar que el salario promedio son 293,66 y lo vamos a multiplicar por 3.4. Recuerden que se paga por cada año 3.4. Esa es lo que le conversamos en el momento del PowerPoint. Y vamos a tomar también el tiempo servido. O sea que aquí tomamos el salario promedio, el número de semana por año que se debe pagar de indemnización, que es el 3.4, y el tiempo servido, en este caso, que es 7.5444, me va a dar que la indemnización de este colaborador es de 7.532,71 cuando tiene una indemnización menor de menos de 10 años. Vamos a ver cómo calculamos entonces una indemnización con más de 10 años. Recuerden, menos de 10 años, vas a calcular, y he regresado nuevamente, vas a hacer el cálculo a razón de 3.4, que es el número de semana por años. Ahora vamos a hacer indemnización con más de 10 años. El cálculo de indemnización con más de 10 años, igual vamos a determinar el tiempo servido. Aquí es 15 años, 6 meses, 26 días, y me va a dar un tiempo servido de 15 años, .5722. Esta persona tiene 10 años. Para 10 años, el cálculo de la indemnización, nos decía que se debe pagar 34 semanas. O sea, los 3.40 por 10, la ley o el código nos dice, los 10 años se pagan a razón de 34 semanas. Y por cada año
trabajado se paga a razón de una semana. Este trabajador tiene 15 años, por lo cual en los 10 años son 34 semanas y los 5 años son 5 semanas, una semana por cada año. Los 6 meses, que ya lo hemos determinado acá en el tiempo servido, son 0.5000 y los 26 días que debemos pagar a 0.0722. ¿Qué tiempo va a tener de total de semanas? Este trabajador tiene 39.5722 semanas como constante que hemos determinado para el cálculo de la indemnización. Bueno, ya sabemos que el salario más favorable es 1.272,50. Ya hemos determinado incluso que su salario favorable promedio por semana es 293,66. Y tenemos entonces aquí que debemos tomar en este caso el salario promedio 293,66 por el tiempo servido. ¿Sí? El tiempo servido son 39, el total de semanas del cálculo de la indemnización, 39.5722, nos da entonces una indemnización de 11.620,78. Esos son los cálculos. Vamos a hablar ahorita del preaviso. Y ya después para darle la oportunidad al tiempo de preguntas y respuestas. Déjeme nada más dejar de compartir y volver a compartir. Bien, el preaviso es el plazo, como así mismo se dice, y que comienza a correr desde el día siguiente de la notificación, y el empleador puede optar por pagar el equivalente en salario al preaviso en lugar de dar el preaviso de 30 días. O sea que hay dos formas de pagar el preaviso. Te doy una carta notificándote que voy a dejar de prescindir de tus servicios. Y lo otro es que no te doy la carta y te pago los 30 días correspondientes en salario. El preaviso, en cuanto al plazo que se da de 30 días, debe contarse a partir de la fecha de pago siguiente a la notificación a la relación laboral. Siempre debe determinar en una fecha de pago. El preaviso siempre debe decir, es decir, el 30. Entonces, si el pago es mensual, o el 15 si el pago es quincenal. Entonces, siempre después de la fecha del 15, su preaviso debe ser el 16 o el día 1. Y muchas empresas también, muchos empleadores, pues dan el preaviso en cualquier día que ellos consideren darle. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en la fecha de cuando vas a preavisar. Igual, una renuncia sin causa justificada en Panamá es derecho que los trabajadores deban de dar por escrito al empleador 15 días de anticipación. En el caso de que el trabajador sea un técnico, el preaviso o alguien muy especializado debería ser por lo menos de 2 meses. Y también muchas veces vemos que hay empleados que no preavisan, se van. Las empresas incluso no saben si descontar con algún temor y no aplican un descuento para lo que es esa parte. Bien, esto sería nuestra presentación de hoy y podemos empezar en el periodo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, licenciada Bielka. Gracias por su presentación. Sí tenemos en el chat unas consultas. Voy a permitir, bueno, la licenciada Janet comenta en el chat, en los contratos suspendidos
no se corren los meses para completar los 11 meses para tomar sus vacaciones y realizar el cálculo de vacaciones. No sé si quiere comentar algo al respecto. Ok, si me repites. Sí, en los contratos suspendidos no se corren los meses para completar los 11 meses para tomar sus vacaciones y realizar el cálculo de vacaciones. No, no se corren los meses, no se corren los meses, los cálculos, se le hace una proporción, como les expliqué, esos meses son considerados en cero, el empleado tomará en proporción los días de vacaciones, es obvio que no se va a ir los 30 días y se le pagarán pues los días y tomará los días en proporción, no se corren, ¿sí? Gracias, licenciada. Y otra consulta también, el licenciado Didier le consulta con la exposición, ¿podría aclarar nuevamente lo de las vacaciones por contrato suspendido? Ya que pensé que se le debía sacar un promedio de salario percibidos durante los últimos 6 meses o últimos salarios previos al mes de marzo del 2020. Vamos entonces, hola Didier, ¿cómo estás? En cuanto a las vacaciones, no se le saca un promedio, porque el empleado no ha trabajado y sería incluso, si se le saca un promedio, estaría tanto en jornada reducida como suspendida, tuviese un salario muy inferior. Entonces, por lo tanto, no se le saca un promedio para buscar el salario más alto. Cuando es una vacaciones normales, sin reducción, sin suspensión, sí vamos entonces a sacar el salario promedio para buscar entre el último mes y el promedio cuál es el más favorable. Gracias. También nos consultan qué cambios ha sufrido el cómputo de las prestaciones laborales en materia de preaviso a la prima de antigüedad y hasta cuándo durarán estas reformas. Bueno, cambios como tal no han sufrido, han sido reguladas para beneficio de tanto de los empleados y los empleadores. Y bueno, ya ustedes saben que hemos retornado a la normalidad y prácticamente pues ya prácticamente ya no debería haber más contratos suspendidos, más reducciones. Debemos volver a esta normalidad y hacer los cálculos correspondientes a vacaciones de acuerdo pues a lo que les acabé de explicar, tomando en cuenta en mucho las reducciones de jornada y en mucho las ausencias de salarios. Gracias. ¿Qué medidas debemos tomar en cuenta cuando se despide un colaborador y este va al Mitradel y nos cae una auditoría laboral, licenciada? Bueno, las medidas que se deben de tomar siempre es hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien es redactar los contratos como debe ser. Aparte de eso, pagarle las jornadas, los sobretiempo requeridos, hacer las adendas adecuadas a los contratos y siempre el empleador va a estar expuesto a una auditoría o a un susto de que algún empleado diga te voy a llevar a Mitradel. Entonces deben sí hacer siempre todo por escrito, no poner a trabajar a la gente horas extras sin pagarles y hacer los contratos adecuados, hacer siempre los contratos, entonces tener esas asesorías de abogados de acuerdo a las jornadas, porque es ahí muchas veces donde vienen descontento en que ponen a trabajar a los empleados jornadas extra y a la hora de pagarle sus remuneraciones, estas no son las adecuadas. Y también buscar profesionales que sepan de la materia, porque ya les digo, hay quienes de repente pueden pagar una prima de antigüedad de empleados con más de 5 años y le aplica un cálculo del 1.923%.
cuando no debió aplicarle ese porcentaje. Entonces ya no es tal vez por un problema que la empresa está haciendo algo malo, sino que tal vez un colaborador no está haciendo bien los cálculos. Entonces también pues antes de hacer una liquidación, entregar una liquidación, pueden pedir una asesoría a los profesionales que le revise una liquidación previa para estar empresa y todo el mundo tranquilo. Gracias. Nos consulta la licenciada Lorena en el chat. En algunos cálculos de indemnización he visto que le calculan un 25% de más. ¿Eso es correcto? Bueno, esto dependerá, habrá que, a veces pueden calcular, todo va a depender recuerden que la indemnización se va a negociar, recuerden que la indemnización va a tener también una serie de ajuste, y sí, yo también he visto, no lo he calculado yo, en donde pues dicen, bueno, vamos a calcularle también un 25%, y hay otros que no calculan, sino hacen pues los cálculos como se lo he mostrado. Entonces, va a depender de la situación, ¿sí? Habría que ver esos casos. Ok, gracias. Otra consultita por aquí. ¿Cómo impactan los salarios en especie en el cómputo de las prestaciones y se aplican las retenciones de seguro social y seguro educativo? Bueno, los salarios en especie, cuando es vacaciones, y le explicaba, ellos van a tener un 20% de lo que es la remuneración económica. Claro que sí, están sujetos a los cálculos de las deducciones. Ok, y esto vamos para ver otra consulta que me acaba de llegar. La crisis actual ha llevado al empleador a no reintegrar a los trabajadores, a reducir las jornadas laborales, incluso a contratar por tiempo definido e incluso a todo riesgo servicios profesional. ¿Cómo se defiende y qué debe considerar el empleado? Bueno, aquí es como has dicho, ¿qué debe considerar el empleado? Ahí pues todos sabemos que existen estas condiciones de crisis, de no contrato, de liquidaciones, pero también imagínate una persona suspendida y que tenga necesidad de trabajar, ¿cómo no trabajar por contratos profesionales? Muchos lo van a hacer por necesidad. Entonces yo pienso que aquí, claro, no es lo debido, no es lo debido que debe hacer el trabajador, porque primero también está esquivando las deducciones ante el seguro social. Entonces esto es como un arma de doble filo, el poder hacerlo, porque está propenso a que te caiga el seguro social, el mitradero. Son situaciones que muchas veces se van a dar en las empresas y que el trabajador opta o decide hacer eso. Y hasta que las instituciones no lo fiscalicen, uno no puede hacer nada, pero es un riesgo a nivel pues laboral hacer estos contratos por honorarios profesionales, y hay que tener mucho cuidado porque sí están haciendo algunas fiscalizaciones en empresas, justo para no dar pie a que se contraten por honorarios profesionales. Sí, muchas gracias. Otra consulta. Por otro lado, ¿qué puede hacer la empresa como planificación laboral para no disparar costos laborales en forma innecesaria y que vaya en contra a la reactivación que se requiere? Bueno, una empresa primero va a tener que hacer una planificación, y está en buen momento, estamos en octubre, para que hagan presupuesto en cuanto a este rubro de planilla. Deben de identificar cuáles son los puestos claves y los puestos que se pueden hacer para poder llegar a una efectividad o control de este costo o de este gasto, y determinar y controlar mucho las horas extras, determinar los distractores de tiempo para que los empleados puedan ser más efectivos. Hoy sabemos que existen muchos distractores de tiempo, como redes sociales,
algunos puestos que a veces están mal ubicados, y ir identificando eso, verificar cuáles son incluso los crecimientos, si tienen política de aumento salarial, pues hablar con los empleados que tal vez por la crisis en que se encuentran, los aumentos van a verse un poco afectados, pero es mejor que se vea un aumento afectado a que alguien se quede sin trabajo, y podrán pues hacerse muchas observaciones dependiendo de la naturaleza del negocio. Entonces, eso también va a depender las medidas de la naturaleza del negocio, ¿sí? Y todo eso debe evaluarse versus las ventas o los ingresos que va a tener la empresa y todos los demás costos. Entonces, es un estudio un poco integral también que hay que hacer. Bueno, licenciada Bielka Rowe, muchas gracias por esta excelente presentación de esta noche que nos ha acompañado aquí en esta que es su casa, Aula Contable. La verdad que estamos muy animados y esperar que nuevamente esté con nosotros, por favor. Tremendo tema de cálculo de prestaciones de derechos adquiridos de los colaboradores. La verdad que gracias a todos los presentes, pero no me quiero despedir sin antes también darles un pequeño tour. Les voy a compartir aquí nuestro calendario, un momento para poder saber lo que nos espera también, porque ya tenemos actualmente el calendario listo ya de las siguientes temáticas para que también puedan acompañarnos en el siguiente tema. Y miren, nosotros ya tenemos listo para el 13 de octubre Tribuna Contable con Salomón Andión y con el licenciado Mario Becabunco. Así que esperen en el chat y en su WhatsApp que les vamos a avisar el tema. Eso va a ser el 13 en nuestro canal de YouTube, en Tribuna Contable, para que puedan invitar a todos aquellos compañeros o amistades y vean la presentación que vamos a hacer para ustedes de manera gratuita. Vamos a tener también el 16 de octubre a las 7:30, nos va a acompañar el licenciado Edgar Camarena y el licenciado Andy Hurtado con el tema principales trámites digitales del ITAX 2, en donde van a tener un repaso, van a repasar los principales trámites en materia de las declaraciones, cuentas corrientes, consultas, el RUC, entre otros temas. Allí en la sala de chat le pusimos nuestro WhatsApp para que puedan irse inscribiendo con tiempo también. El 23 de octubre a las 7:30 tendremos el tema el futuro de la economía panameña post-COVID. El licenciado José Chen Barría es nuestro invitado y nos va a mostrar un escenario durante el post-pandemia que nos va a permitir realmente salir fortalecidos. Vamos también el 27, también tenemos Tribuna Contable con un tema preparado para ustedes, y el 29 cerrando con broche de oro el mes de octubre con el licenciado Javier Mitre, actualidad de facturación en Panamá, nuevos avances. Allí vamos a ver las nuevas modalidades y nuevas formas de facturar el día de hoy. Así que sin más, les agradecemos. Recuerden que tenemos para todos la membresía de VIP de Aula Contable, donde con un solo pago de $59.99 usted va a poder entrar y revisar todas esas regrabaciones. Si necesitan una actualización porque se quedaron sin tiempo, sabemos que muchas veces en la profesión de la contaduría no se puede entrar a veces cuando uno quiere un Zoom, una capacitación, no hay problema. Allí en el aula virtual va a poder entrar a ver cualquiera de estos temas para que usted pueda mantenerse siempre a la vanguardia. Muchas gracias nuevamente, licenciada Bielka. Los esperamos a todos y sin más, me despido en la próxima seminario de aquí de Aula Contable. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.